gobernamos y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Quiero que sepan que esto ha sido algo tan abrumador, tan grande, que hemos ganado en todos los sectores del país. Este es un mensaje para el heroico pueblo venezolano. El fraude que ha llevado a cabo y perpetrado el dictador Nicolás Maduro no es ni más ni menos que una victoria pírrica. No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas, no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela. La autoridad electoral confirma esta tendencia, nosotros vamos a reconocer. It's critical that every vote be counted fairly and transparently, that election officials immediately share information with the opposition and independent observers without delay, and that the electoral authorities publish the detailed tabulation of votes. The international community is watching this very closely and will respond accordingly. Hay que reconocer los resultados electorales. Esto es lo que hacemos los demócratas en el mundo. Y en segundo lugar, pues sencillamente, ante las dudas, transparencia, transparencia, transparencia. Y ahí lo dejo. El gobierno de Panamá anuncia el retiro del personal diplomático de Venezuela y poniendo en suspenso las relaciones diplomáticas hasta tanto no se realice una revisión completa de las actas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Arrancamos QR, noche de lunes, con mucha atención y mucha tensión respecto de las elecciones en Venezuela. Tensión en las calles durante toda la jornada, fue creciendo efectivamente esa tensión. Tensión política hacia adentro, por supuesto, de Venezuela en la definición de las elecciones ayer. Nicolás Maduro, presidente, ya proclamado como nuevo presidente, y la oposición desconociendo por completo y dando otro resultado muy distinto. Ahora lo vamos a compartir. Y tensión internacional, sobre todo en la región, porque hay una enorme cantidad de gobiernos que dicen no validamos ningún resultado hasta tener una constancia concreta de las actas, un material fidedigno que no dé lugar a duda respecto del triunfo de Nicolás Maduro, y otros sectores que directamente ya hablan de un fraude, que convalidan la voz de la oposición en Venezuela, diciendo acá hay un fraude, e incluso algunos dirigentes políticos convocando a las Fuerzas Armadas de Venezuela para no permitir el fraude. El caso de la Argentina, no solamente de Javier Milei, sino el expresidente Mauricio Macri. Bueno, todo esto va a ser parte del primer momento de QR para saber en qué situación está ahora, insisto, las calles de Venezuela, el momento político interno y el reconocimiento o no en términos internacionales. Hace minutos nada más, Corina Machado, que es la gran referente de la oposición, o una de las más importantes referentes de la oposición, pero que se presenta ella misma como si hubiera ido a la elección, porque lo tiene Edmundo González Urrutia al lado, pero habla ella. Ocurrió ayer también, y hace unos minutos nada más dijo tener las pruebas del fraude en las elecciones de ayer domingo. Compartimos ese tramo. Que ya tenemos cómo probar la verdad. Desde ayer a las 6 de la tarde, a hoy a las 6 de la tarde, 24 horas de trabajo ininterrumpido. En este momento me emociona mucho decirles a todos que tenemos el 73.20%.
presidente electo es Edmundo González. Ya lo vamos a analizar, muy llamativo. Anoche, muy tarde, madrugada en Venezuela, también aquí en la Argentina, Corina Machado, siendo la portavoz de la oposición, pero tenía al presidente electo al lado, según la propia mirada, y sin embargo no hablaba, y cuando habló Urrutia apenas leía un comunicado muy, pero muy breve. Pero claro, también Nicolás Maduro, proclamado presidente, habló y dijo: esta situación se parece mucho a otras. No es una situación novedosa que desconozcan las elecciones en Venezuela, así lo decía Nicolás Maduro. Bueno, en función de la institucionalidad política de este momento en Venezuela, nuevo presidente ya por tercera vez en la República Bolivariana de Venezuela, lo decía de esta manera. Se está intentando imponer en Venezuela un golpe de Estado, nuevamente, de carácter fascista y contrarrevolucionario. Yo pudiera denominarlo una especie de Guaidó. Esta película la vimos, la misma película, pero con un guión parecido. Los protagonistas somos los mismos. Por un lado, el pueblo que quiere paz, democracia, prosperidad, progreso. Y por otro lado, élites llenas de odio con un proyecto contrarrevolucionario fascista amarrados al imperio estadounidense. Bien, esa es la discusión dentro de Venezuela. Hacia afuera, les decía, tensión internacional, los ojos del mundo, por lo menos de Occidente, observando, y no solamente de Occidente, observando lo que pasa en Venezuela. Principal potencia petrolera, uno podría decir. Las reservas de petróleo de Venezuela son, si no la más, de las más importantes del mundo. No cosecha rabanitos Venezuela, tiene petróleo, energía. En este mundo, además, muy demandante de energía, pelea geopolítica histórica, el presidente de la Argentina, Javier Milei, con su definición respecto a lo que está pasando en Venezuela, lo compartimos, abrimos y tenemos contacto internacional. Dale. Este es un mensaje para el heroico pueblo venezolano. El fraude que ha llevado a cabo y perpetrado el dictador Nicolás Maduro no es ni más ni menos que una victoria pírrica. Puede que haya ganado una batalla, que él crea que ha ganado una batalla. Sin embargo, lo más importante es que los leones venezolanos despertaron y tarde o temprano se va a terminar el socialismo, se va a terminar ese modelo empobrecedor, porque el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno asesino y hambriador y empobrecedor. Así es que ánimo, queridos venezolanos, que van a salir adelante. Sigan luchando, no bajen los brazos. ¡Viva la libertad, carajo! Bien, allí el mensaje del presidente argentino, ayer también y hoy Mauricio Macri. Muy curioso lo de Macri, diciendo: no coincido en nada con Lula, pero es un demócrata. Y esperamos que Lula juegue bien. ¿Qué dijo Brasil? Dijo: bueno, vamos a esperar a ver que aparezca, sin lugar a dudas, qué es lo que pasó, que aparezca la comunicación fehaciente para que haya total transparencia respecto de los resultados. Y también había dicho ayer: dependemos de las Fuerzas Armadas, o que las Fuerzas Armadas venezolanas respeten o hagan respetar el resultado electoral. Saludo al equipo, ya me voy, Contactos Internacionales. Hola Martín Granowski, Pablo Ibáñez y Irene Hauser, ¿cómo están? Martín, a ver, ¿qué primera mirada sobre lo que ha ocurrido entre ayer y hoy? Primero, lo veníamos conversando en los últimos programas, la pelea que se estaba adelantando, ya viene de hace meses, pero la pelea hoy agudizada es la pelea por la legitimidad, ya directamente, por la legitimidad de los votos. ¿Quién tiene los votos y quién tiene la legitimidad para decir que los votos son propios? Si la tiene la oposición o lo tiene Nicolás Maduro. En realidad es importante lo que vos señalabas de Brasil recién, porque Brasil tiene una mirada que tiende a privilegiar la estabilidad regional sobre todo. Y además envió ayer nada menos que a Celso Amorín. Celso Amorín fue 8 años canciller de Lula, 4 años ministro de Defensa de Dilma. Y en el mundo internacional diplomático está reputado, técnicamente incluso por gente que no está de acuerdo con él, está reputado como uno de los mejores cancilleres de la historia universal. Digo, no lo digo yo, ni tampoco lo dice él. ¿Qué dicen los brasileños? A mí me parece un parámetro. Los brasileños dicen: esperemos que esté el 100%.
no hablan de fraude, esperan tranquilos, esperemos que esté el 100%. Obviamente esta visión tranquila no es la visión internacional dominante, por ejemplo en la Argentina, lo vimos recién con Milei. Milei está jugando un juego internacional y está jugando para la Argentina también, igual que Macri. Uno dirá, ¿lo hacen todos? Sí, algunos se agarran con más fuerza todavía porque convierten la palabra Venezuela en insulto, o la palabra Venezuela, la Argentina será Venezuela, o será la Venezuela de Maduro, digamos. Esto fue uno de los argumentos de campaña de Milei y fue un argumento de Bolsonaro en Brasil también. Por lo que yo averigüé, si querés después lo desarrollamos más, el sistema venezolano es muy complejo. La información que yo tengo, y no la tengo de fuentes oficiales, sino de consultores, la información que yo tengo es, primero, que no hubo fraude. Segundo, que las encuestas reales, venían dando en los últimos 15 días, sobre todo, una diferencia de entre 4 y 8 puntos, a favor de Maduro. La diferencia terminó en 7, finalmente. Esa es una parte. Y la otra parte, que me parece que da para ponerle contexto y hacerlo histórico en el momento que vos digas, es que lo que está diciendo, lo que dijo recién Corina Machado, es lo mismo que se estaba diciendo hace 3 meses. Es decir, hace 3 meses se anunció un futuro. ¿Cuál es el futuro? El futuro es gana la oposición, pierde Maduro. No se dio. Si uno toma los números, en realidad Corina Machado dijo que tenía el 73% de los votos escrutados, pero no el 73% de los votos, veremos cuánto da. Pero esto es acta contra acta. Acta contra acta va a terminar, si es que la discusión se puede hacer limpiamente, va a terminar con una parte del debate. Con el debate político no termina. Contactos internacionales para darle cobertura y lectura compleja a un tema muy importante que, insisto, tiene los ojos del mundo puestos en Venezuela. Estamos con Marcos Salgado desde Caracas, estamos con Darío Piñotti desde Brasilia y estamos con Adrián Sack desde Atlanta, en los Estados Unidos. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí, para ofrecer herramientas de análisis. Voy a arrancar con Marcos Salgado. Marcos, ¿cuál es la información de última hora? Y una pregunta bien concreta, ¿cuáles son las pruebas? Más allá de que las haya mostrado o no, ¿a qué se refiere Corina Machado con acá están las pruebas del fraude? Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Bueno, a ver, las últimas informaciones. Este día lunes aquí en Caracas, por la tarde, registró algunas movilizaciones opositoras, una más o menos importante que recorrió con motorizados, con motociclistas, básicamente desde el este, desde Petare, desde la barriada que está al este del Valle de Caracas, hacia la zona del este más de clase media o clase alta, en la zona de Altamira, Chacaíto. Esa manifestación fue relativamente importante, no si la comparamos con las movilizaciones que podía lograr la oposición en 2017, 2014, pero sí hubo una presencia. Y después, en otros lugares de la ciudad, pareció generarse por la tarde, después de un aguacero fuerte que cayó sobre Caracas, por la tarde, en varios puntos a la vez, al mismo tiempo, varios enfrentamientos con la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional, y algunos cerca del Palacio de Miraflores. Algo que es nuevo, si se quiere, teniendo en cuenta que en el 2017 la zona del centro de la ciudad, donde está el Palacio de Miraflores, el Palacio de Gobierno, los ministerios, la Plaza Bolívar, etcétera, el centro histórico, siempre la oposición estuvo muy lejos. ¿Y cómo está ahora la situación en las calles, Marcos? Ahora todavía se reportan algunos enfrentamientos con la policía, gases lacrimógenos en algunos lugares. Por lo general, siempre fue como lo que sucedió durante toda la tarde, fue grupos pequeños que cortaban las calles. Hoy la gente no salió en Caracas, la mayoría de los comercios estuvieron cerrados, no abrieron en ningún momento del día. Es como que había una cosa de la gente, los comerciantes, de ver qué pasa en el día después. Entonces, claro, había muy poca gente en general en la ciudad. Eso favoreció estas barricadas improvisadas con grupos pequeños que rápidamente abandonaban las posiciones cuando la Policía Nacional o la Guardia Nacional
actuaba. Eso ocurrió en el sur, digamos, se cortó, por ejemplo, la entrada a la carretera panamericana en el sur de la ciudad. Hubo también algunos enfrentamientos a escasos metros casi del Palacio de Miraflores en la zona residencial del Silencio. Allí denunció la vicepresidenta Delcy Rodríguez, puso en su cuenta Twitter un video en donde se ve cómo alcanzan, corren a una persona que parecía estar sola, la alcanzan, le pegan en el piso. Ella dijo que eso es el regreso del fascismo. Hay que recordar que aquí hubo casos terribles, por ejemplo en el 2017 cuando prendieron fuego a una persona porque parecía chavista. Eso fue en la zona de Altamira. Marcos, te hago un punto ahí. Enseguida vuelvo sobre lo que dijo Corina Machado, tener pruebas del fraude y dar por ganador a Urrutia por el 73%. Ya vuelvo, quiero hacer un repaso rápido por Brasil y también por los Estados Unidos. Darío, muy buenas noches, gracias por estar allí. La mirada de Lula, decía recién Martín Granowski, parece ser una suerte de balance, es decir, está a la expectativa de la confirmación de la transparencia. ¿Cómo caracterizarías vos la respuesta de Brasil frente a esta escena y qué se vive en Brasil? Hola, buenas noches. La última información la recogimos hace media hora en Fuentes del Planalto. Nos dicen que mañana Celso Amorín, el asesor especial de Lula, cuya presencia en Venezuela tal vez sea aún más gravitante que la del propio canciller Mauro Vieira, vuelve a Brasil. ¿Por qué la importancia de esta información que nos fue dada telegráficamente? Porque esto significaría que el asesor de Lula, el hombre, el confidente, el principal consejero internacional de Lula, habría dado por concluida su misión. Ciertamente parece que algo de eso ocurrió porque fue recibido por el presidente Nicolás Maduro y tenía expectativas, esas son declaraciones de él en Caracas, tenía expectativas de hoy ser recibido inclusive por González Urrutia. Significa esto, en principio, que el gobierno brasileño está reconociendo el resultado de las elecciones dado por el Consejo Nacional Electoral. Por lo pronto, o por lo menos hasta hace 10 minutos, no había un pronunciamiento de Lula. Se espera que esto ocurra cuando haya hablado con Amorín, esto sea hoy por teléfono desde Caracas o mañana en persona. Dos primeras observaciones. Amorín adoptó una cautela en la que exigió o demandó, exigió no es la palabra, demandó conocer las actas de la votación, pero en ningún momento puso en duda o habló o insinuó que pudiera haber habido un fraude. ¿Esto qué significaría? Todo muy provisorio porque es una primera lectura de lo que está pasando. Que Amorín, esto es Lula, no solamente está dando, reconociendo el resultado de las elecciones, sino que estaría proyectándose como un eventual mediador en próximas tensiones entre el gobierno y la oposición. Si Lula, pues su hombre en Caracas, lograra que González Urrutia también lo recibiera, este sería un reto que ningún diplomático... Sí. ¿Cómo estás, Darío? Buenas noches. Tanto tiempo. Hola, Martín. Buenas noches. ¿Cómo estás? Amorín llega a Caracas después de entrevistarse con el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, con lo cual lo que vos estás contando cierra, por lo menos desde el punto de vista del contexto. Digo, llega a Caracas desde Estados Unidos, no desde Brasil. Exactamente. En esto, si hubiera que hacer una pequeña revisión histórica, hay algunos parecidos con aquella gestión que por entonces, en 2002, el todavía no presidente Lula inició con el apoyo de Estados Unidos y de otros países latinoamericanos, de Estados Unidos y de países latinoamericanos, una gestión para que el recién atacado por un golpe de Estado por entonces presidente Chávez pudiera tener su retorno a Miraflores en paz. Es decir, hay otra vez, de parte de este Lula en su tercer mandato, ayer domingo acabó de cumplir 1 año y 7 meses en el poder, la intención de no solo reconocer el resultado de las elecciones, sino garantizar que de aquí en adelante la estabilidad o por lo menos la calma política imperen en Venezuela. Algo muy importante no solo para la región, sino para ratificar o para refrendar el liderazgo de Brasil en la región. Ya vuelvo, Darío, también allí. Está Marcos Salgado desde Caracas. Me voy a Atlanta, me voy a Estados Unidos. Allí está nuestro compañero Adrián Sack, siempre muy atento con nosotros. Adrián, muy buenas tardes, noches. Para vos, quiero anticipar lo que nos pueda contar Adrián Sack desde Estados Unidos, la mirada del gobierno de Estados Unidos sobre la elección en Venezuela,
con las palabras de uno de los funcionarios más importantes del gobierno, Antony Blinken, que se refirió efectivamente al tema de esta manera. We applaud the Venezuelan people for their participation in the July 28th presidential election. We commend their courage and commitment to democracy in the face of repression and in the face of adversity. We've seen the announcement just a short while ago by the Venezuelan Electoral Commission. We have serious concerns that the result announced does not reflect the will or the votes of the Venezuelan people. It's critical that every vote be counted fairly and transparently, that election officials immediately share information with the opposition and independent observers without delay, and that the electoral authorities publish the detailed tabulation of votes. The international community is watching this very closely and will respond accordingly. Adrián, vos conocés muy bien los modos, las formas del gobierno de los Estados Unidos, casi sos un especialista para nosotros en ese sentido. ¿Estás viendo mesura o estás viendo la previa de una condena de un fraude? ¿Cuál es, a tu criterio, la respuesta del gobierno de Estados Unidos respecto a la elección en Venezuela? Yo, ¿qué estoy viendo particularmente? Miedo a las repercusiones que pueda tener esto en la campaña electoral, donde, bueno, las relaciones internacionales para el gobierno de Joe Biden es necesario para él mostrarse que no es un personaje de derecha, ¿no? De hecho, la propia Kamala Harris, ¿no? La vicepresidente, que ahora es virtual candidata a la presidencia, a sucederlo a Biden, una hora y media antes de que Blinken diera este comunicado anoche, justamente lo que dijo es que hay que respetar la voluntad del pueblo venezolano. Está bien que todavía no se conocía el escrutinio, pero ya estaba en marcha, y todos sabemos que acá hay muchos canales de comunicación, que los canales de comunicación, digamos, por los que se saben las noticias, por ejemplo, las de un escrutinio, llegan mucho después a la prensa, ¿no? A nivel diplomático, y más teniendo a la CIA, es de suponer que algo más sabían. Bueno, hasta ahí habló Kamala Harris, no dijo mucho más. Fue inmediatamente tomado por alguien que no es del gobierno, pero que sí tiene mucho que ver con alguien de nuestro gobierno, como es Elon Musk, justamente, que tomó este tuit de Kamala Harris diciendo que había que respetar la voluntad del pueblo venezolano, y que dijo, muy cercano a Trump como es Elon Musk, dijo: por este camino, por el de Kamala Harris, Estados Unidos se va a transformar en Venezuela. O sea, se subió a ese juego, retuiteó un tuit que decía eso y lo afirmó, digamos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que están tratando de hacer es de dilatar este tema, porque hasta ahora, ¿qué hizo Blinken? Lo que dijo es que quiero ver las planillas de tabulations, dijo, que sería el detalle de la elección, que es lo que pidió también México. Es lo que pidió México, es lo que pidió Brasil, pero no es la tarjeta roja de Milei, diciendo hubo fraude, los acusó de fraude. No, dijo esto es sospechoso, hay que verlo bien y en todo caso tomaremos medidas al respecto. No fue una suerte de amenaza que no tiene nada que ver con las medidas que hubiese tomado un Donald Trump, que durante su presidencia nombró ni más ni menos que a un presidente paralelo, básicamente. Guaidó. No a Juan Guaidó. Claro. O sea, que era algo totalmente, sería algo más cercano a la doctrina Monroe, a una intervención directa en la política de Venezuela. Acá no se quisieron jugar, y en todo caso están ganando tiempo para ver cómo evoluciona. Esto va de la mano de la escasísima cobertura que tuvieron las elecciones de los Estados Unidos aquí. De Venezuela aquí en los Estados Unidos. Sí. Las elecciones venezolanas aquí costó mucho. Hoy a la mañana yo, en otros programas de esta señal, quería mostrar diarios para... Generalmente lo hago, los diarios impresos, para mostrarles cómo lo habían cubierto, y había que buscarlo perdido en las páginas interiores, más allá de la hora de cierre, de edición. Sí. No tiene nada que ver. Es un tema que durante el día no tuvo ninguna importancia. Y recién ahora, en las últimas horas, con los disturbios en Caracas, algunos medios como Bloomberg le empezaron a dar más difusión a lo que estaba sucediendo, a ver si había un reclamo cierto o si la oposición tenía realmente oportunidad de disputar este resultado, ¿no? Que es algo que da la impresión que desde el gobierno aquí no creen. Bien, Adrián, muy interesante esto. Enseguida abrimos a preguntas de todo el equipo. Está Marco Salgado en Caracas, está
Darío Piñotti en Brasil, está Adrián Sack en Estados Unidos. Marco, vuelvo con vos porque esto se resume a una cosa muy importante. ¿Dónde aparecerá la vara para decidir efectivamente la legitimidad? Primero hacia dentro de Venezuela, pero también hacia afuera, aparece como un dato muy, muy importante. Kamala Harris. Corina Machado decía, bueno, nosotros vamos a tener las actas, y estamos viendo las actas que efectivamente se han transmitido, y las actas dan 73% a favor de Urrutia. Pero, claro, el Consejo Nacional Electoral dice, no, la elección es 51-45 y enseguida se van a ir publicando. Te quiero preguntar por la publicación de esas actas, no sin antes decir algo que me parece importante. Es cierto que la elección es electrónica, llegan al cuarto oscuro, presionan una opción, pero después la máquina da una boleta y esa boleta se pone en una urna. Es decir, hay una urna, hay un papel con el que se coteja el resultado de una máquina, porque si no parece que alguien se mete en una computadora, mete una computadora y resuelve todo. Y los fiscales de cada una de las fuerzas, igual que en la Argentina, se llevan una copia. Claro. A ver, Marcos, entonces, ¿cuál te parece que va a ser el documento clave o el momento clave, el acto, digamos, institucional clave para darle certezas a los países que dicen estamos esperando a ver qué se resuelve y qué muestra la transparencia? ¿Cómo se consigue la transparencia de la elección? Mirá, el tema de las actas, ¿qué es el acta? Cuando se habla del acta acá es cuando la máquina en donde cada ciudadano va poniendo su voto y que le entrega un tiquecito como el del cajero automático, que es el que la persona dobla y pone en una urna. Y pone la urna. Esa máquina totaliza todos los que votaron en el día. Cuando termina la votación, los técnicos del Consejo Nacional Electoral, en presencia de los fiscales de los partidos, emite, digamos, hace que la máquina totalice. Diga, bueno, a ver, acá por el candidato A votaron tantos, por el B tanto, por el C tantos. Esa copia se la llevan cada uno de los fiscales. Entonces, lo que está diciendo María Corina Machado es que ellos digitalizaron las actas, es decir, cada acta de que le llevó su fiscal, que supuestamente es lo que arrojó la máquina, las digitalizaron y que, según ese trabajo, les da un resultado diametralmente distinto, ¿no? Porque acá no estamos hablando de diferencias mínimas. No, acá estamos diciendo que más. El CNE dice que hay 5 puntos de diferencia a favor de Maduro y María Corina Machado dice que ellos digitalizaron el 73% de las actas y que ya hay una victoria apabullante e irreversible a favor de Edmundo González. Entonces, hay algo ahí que no funciona. Yo agrego un dato. Antes de la elección, unos días antes, un dirigente cercano a María Corina Machado, de los que da la cara, digamos, de los que está ahí al lado de María Corina, porque los dirigentes grandes de los partidos de la MUD no suelen aparecer con ella, pero este dirigente, se llama Pilieri de apellido, él dijo que ellos lo que iban a hacer era contar sus actas. Es como que de alguna manera cantó la zona, como se dice aquí. Y eso se dio cuenta Jorge Rodríguez, jefe del comando de campaña de Nicolás Maduro, y dijo, ojo, acá lo que están haciendo es que la estrategia de ellos va a ser montar un centro de cómputos paralelo en otra parte y de ahí decir nuestras actas dicen otra cosa. Que es exactamente lo que dijo hoy María Corina Machado cuando dice nosotros tenemos un servidor robusto que ya está siendo consultado por presidentes del mundo, dijo ella, en donde nosotros probamos que en realidad las actas dicen otra cosa. ¿Cómo se resuelve esto? Claramente con la publicación de las actas por parte del Consejo Nacional Electoral. Eso debe ocurrir. Pero perdón, Marco, se pueden publicar las actas, se pueden publicar las actas y como está el clima, alguien puede decir, bueno, pero esas actas son truchas, las que valen son las nuestras. Ahí nos llevaría. En términos de. Uno diría, bueno, lo lógico sería que se presenten pruebas. Pero en realidad, acá lo que hay es una gran operación de posverdad, digamos. Acá cada quien agarra la verdad que quiere. Cada quien dice, no, ganó Edmundo, no, ganó Maduro, y listo, y nos quedamos en ese nivel, ¿no? Tan bajo, y nadie presenta pruebas. Lo cierto es que lo que hay que decir, con esto termino con el tema del sistema electoral, es que el conteo de las actas no es la única forma de probar que la elección no fue truchada. Porque también hay una totalización de lo que llega de cada máquina
que se hace en un centro de cómputos en el que están los veedores de los partidos, los técnicos, los que saben de eso y que son los que revisaron el software y que dieron el ok junto con el Consejo Nacional Electoral de que el software estaba bien. Cada técnico de los partidos, la MUT tiene uno, tiene su firma digital, tiene su pendrive, vamos a decirlo así, en el que tiene que participar para dar el ok a lo que está sucediendo. O sea, es un sistema que tiene muchas formas de cruzar la información y muchos controles. A mí me parece que el gobierno venezolano, conociendo cómo suele moverse el gobierno de Nicolás Maduro, es difícil que acceda a hacer cosas que no están previstas en los reglamentos del CNE para demostrarle a los demás que las cosas no son como está diciendo María Corina Machado. Me imagino en ese sentido un juego más trabado. Sí, ahora imagino, con este punto, iba a ser un planteo más general. Uno imagina que con el tiempo que pasó ya podría haber dado señales el gobierno de Maduro de tener esa información y exponer esa información para clarificar. Pasaron casi 24 horas del cierre del comicio. Pasó tiempo que uno entiende, por ahí técnicamente no. Podría haber dado esa información, por lo menos para empezar a limitar los cuestionamientos que existen en todo el mundo sobre el funcionamiento y el resultado. Marcos. Sí, es así, yo estoy de acuerdo. También es verdad que normalmente la información de las actas digitalizadas, que el CNE las pone en su página, digitalizadas y también resultado de mesa por mesa, todavía no está disponible. Está caída, la página de la CNE está caída todavía. Por lo menos aquí yo intenté entrar recién y está caída. Sí. Entonces, digo, desde una dirección, desde un IP venezolano. Me queda un planteo más general que lo decía Adrián, pero Darío también. Ya vamos a una reflexión última de Adrián y de Darío, va por supuesto. a poder hacer su aporte. La particularidad de elecciones de Estados Unidos va a ser, estoy mirando por ahí, es un error, va a ser que el gobierno, o que Estados Unidos, que habitualmente es un factor muy importante en la cuestión que tiene que ver con Venezuela, en este caso esté un poco más distante y que posiblemente la resolución del conflicto dependa más de AMLO y de Lula que como en otro contexto hubiese ocurrido con Estados Unidos. ¿Es así? ¿Coincide con esa mirada, Darío y Adrián también? A ver, dale, Darío. Sí. Hay una información que estoy recibiendo ahora, no es propia, es una información que están publicando aquí, no sé si ustedes la tienen, es que primero, la posibilidad de que retorne mañana Amorín a Brasil se refuerza, no es todavía definitiva, no es oficial, la teníamos nosotros como una información de una fuente del gobierno, pero que a esto se sumaría la posibilidad, y esto refuerza la hipótesis que ustedes están manejando en el estudio, de que los presidentes de Brasil, México y Colombia, es decir, Lula, Petro y López Obrador, pronuncien conjuntamente el reconocimiento de la victoria de Maduro. Eso sería un golpe político muy fuerte, un apoyo político muy fuerte, los tres al mismo tiempo. AMLO, México, Petro en Colombia y Lula en Brasil. Es decir, poderío geopolítico y además una línea, un vector progresista que es el que marcan estos tres gobiernos. Claro, bueno, pero en ese caso particular y por ahí para Adrián, si no existe el contrapeso del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de Biden, que está metido en su propia disputa electoral, que pueda funcionar como contrapeso de esta posición, puede salir justamente fortalecido, por lo menos temporalmente, Maduro. Alguien me planteaba hoy que ante un escenario de Trump presidente, para Maduro empieza puede empezar un tiempo todavía más difícil que ahora. A ver, Adrián. Bueno, sí, y no solamente dependiendo de si gana Trump o no, que por supuesto hace una diferencia y grande, sino también hay algo que se puede explicar este cierto estado intermedio de los Estados Unidos entre la desconfianza y la condena, que no llega a ser una condena abierta, con que, bueno, recordemos que hubo un acercamiento muy grande entre la administración de Joe Biden, de la que participa Kamala Harris como vicepresidenta, cuando hubo acá un récord de inflación, recordemos a mediados de 2022, que llegó al 9% anual, que acá fue escandaloso y que fue motorizado sobre todo por el aumento de los combustibles que se había ido de control para los Estados Unidos. El galón había aumentado casi al doble de lo que estaba antes de que se produjera el brote inflacionario. Bueno, ahí fue cuando hubo un acercamiento con Maduro para que Maduro se transformara en el proveedor
de combustible, de petróleo, directamente de crudo aquí a un precio mucho más económico que el que se conseguía en Medio Oriente. Y a partir de ahí hubo una disputa de las sanciones. Siguió habiendo sanciones, desde luego, pero cesaron las sanciones y coincide también con el momento en el que empieza a descender la inflación en Venezuela. Claro. No drásticamente, claramente, pero se dejó ese estado hiperinflacionario que venían arrastrando durante años. Entonces, a partir de ahí también se puede explicar cierto, no vamos a decir inmovilismo, pero sí cierta pasividad de Estados Unidos con lo que estamos viendo hoy, justamente. Hay que ver qué compromisos hay que no conocemos, claro, que hacen que no haya una condena enérgica todavía. Con Trump podría cambiar y seguramente sí, pero bueno, eso se va a inscribir en un contexto internacional mucho más amplio porque Trump tiene otras prioridades como es terminar la guerra entre Rusia y Ucrania en 24 horas. Última, Martín. Son otro tipo de medidas. A ver si están de acuerdo con esto, digo, y tomando lo que decían ustedes tres allí y la pregunta de Pablo y de Pablo. Hay un sector, una parte del mundo dijo, ya está, las elecciones no fueron fraude, están legitimadas. Digo, ejemplos, Rusia y China y Cuba. Digo, ejemplos nada más, hay más, pero Rusia, China y Cuba. Hay otra parte del mundo, la Argentina, por ejemplo, encabezando la Argentina, y Chile en esto, a pesar de que Boric sería un diablo para Milei, y en este caso parece que no lo es. Argentina, Chile y lo que era antes el Grupo de Lima, dijeron, esto es fraude, ganó la oposición, fraude de Maduro. Y hay un tercer sector, que no es una tercera posición, sobre todo después de la información que dio Darío, y un tercer sector que dice, en realidad nosotros no pensábamos que era fraude. Esperamos, lo estoy traduciendo porque no lo dicen así, esperamos que Maduro nos dé los papeles por nuestro propio sustento, porque aquí hay, a ustedes no se les escapa ninguno de los tres, e incluyo a Estados Unidos a esto, o a un sector del Partido Demócrata, que en todo caso, necesitamos los papeles para nuestra propia sustentabilidad política, para poder discutir sobre el tema de Venezuela. Entonces, cuando nos ataque por Venezuela, tenemos los papeles. Ahora, no se va, dicho esto, el tema de la legitimidad no se va a resolver, porque cada uno ya decidió antes. Darío, muchísimas gracias por haber estado allí. Adrián, lo de siempre. Marcos, ¿dónde nos recomendás poner el ojo en estas horas? Mañana va a haber una movilización del chavismo en el centro de la ciudad. Ya fue convocada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y jefe del comando de campaña de Maduro. Ahora hay una vigilia de algunos de la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela con algunos dirigentes, y mañana desde las 10 de la mañana se plantea una marcha desde diferentes puntos de Caracas. Me parece que evidentemente es una operación lógica de movilización de la fuerza pro Maduro, básicamente el Partido Socialista Unido de Venezuela, para que no vuelva a suceder lo que le sucedió hoy, que me parece que los tomó un poco por sorpresa, especialmente en el centro de la ciudad, este accionar simultáneo de grupos pequeños que fueron creando barricadas para cortar un tránsito que no existía, porque como te decía antes, hoy no hubo nadie prácticamente en el centro de Caracas. Ahí me parece que va a haber que poner el ojo en las próximas horas, en una vuelta del chavismo a las calles, que hoy fue tímida y simbólica, nada más que para acompañar a Maduro a la proclamación de su victoria, y que mañana sí puede ser más numerosa en pos de volver a tomar cierta reaparición y cierto control, especialmente el centro de la ciudad. Marcos, un gran abrazo. Adrián, lo de siempre. Darío, un privilegio para nosotros los tres, una mirada que nos enriquece. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Bien, muy importante, agrego solamente para cerrar, ya está Sergio Palazzo para charlar con nosotros, diputado nacional de Unión por la Patria, secretario general del gremio de la bancaria, muchos temas para charlar con él de lo local, pero lo que agrega Adrián Sack es muy importante. Adrián Sack agrega a todo lo que venimos conversando, dice, bueno, después hay una charla que tiene que ver con cómo se vive en Venezuela, qué pasó con el modelo económico y productivo de Venezuela, y no olvidar en el análisis el bloqueo y las sanciones de Estados Unidos sobre Venezuela, que a veces parece que no son parte de esta discusión. Pero a esta hora la discusión tiene que ver con cómo logra legitimidad el gobierno de Maduro, qué es lo que hace la oposición, Corina Machado, decidida a convalidar a Urrutia, su delfín, como el nuevo presidente, y la comunidad internacional dividida en estos tres sectores que mencionaba Martín. Nos vamos a meter en las voces del día, la agenda más local todavía, con Sergio Palazzo para charlar con nosotros.
si vos me invitás a comer fideo con tuco, no tenés ni fideo ni tuco, te digo, che, me invitaste o a no comer o a otra cosa. ¿Cómo está eso hoy? ¿Tiene vigencia, Dios? Sí, es casi el Let It Be esto. Primero porque era una visita con un buen objetivo de fondo y de un principio. Y segundo porque aparentemente tenía el ok de Martín Menem y de Casa Rosada de que esa visita estaba ok. Quiero decir, todo lo que se pone en el grupo nuestro que nosotros compartimos de legisladores es oficial, o sea, todas las invitaciones son oficiales. Está bueno que llenemos al peronismo de gente, está bueno que desbloqueemos al peronismo que a veces está un poquito frenado y está bueno que ganemos la calle y está bueno que haya una y muchas marchas. Y la señora ministra de Seguridad de la Nación, ¿no? Sí. Que también criticó mi denuncia. Dijo que es un despropósito su denuncia. Que proclamó tanto la mano dura y la firmeza de las investigaciones. Ella no se pregunta hasta el día de hoy, ¿por qué no se han hecho todas esas medidas de investigación? Los productores del campo no somos magnates egoístas que, como a veces se dice, se sientan sobre la soja o no liquidan sus productos. Como el Banco Provincia no tiene una búsqueda permanente de lucro, lo que hacemos es distribuir esos beneficios también entre sus dueños, que son los 17 millones de bonaerenses. Pero también debemos saber que quitar los parches sin antes solucionar el problema de fondo sería agravar la crisis que heredamos. Por eso no nos importa cuánta presión haya y de dónde venga. Nosotros no vamos a apresurarnos demagógicamente. Las voces del día, bien digo, para este QR que arrancó internacional con las voces de la región por las elecciones, pero ya nos metemos en nuestra agenda. Como le decía, está Sergio Palazzo. ¿Cómo está, Sergio? ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido, Saludos, gracias Pablo. por estar aquí. Hace un rato nada más, Sergio Palazzo publicó este mensaje en la red social X, que vamos a compartir a continuación, porque recuerden ustedes que Sergio Palazzo fue quien hizo una pregunta al gobierno respecto, che, ¿qué está pasando con el oro? ¿Están sacando oro? Al día de hoy, el presidente del Banco Central no ha contestado mi pedido de acceso a la información pública respecto a la salida de las reservas de oro hacia el exterior. Es por eso que hoy le he realizado un nuevo pedido de acceso a la información pública para que conteste si en las próximas 48 horas tienen pensado enviar al exterior más reserva de oro en la Argentina. A ver, Sergio, ¿esto es intuición, esto es lectura política o esto es información de que puede volver a ocurrir? Nosotros cuando hicimos el primer pedido de acceso a la información pública era porque teníamos alguna información que eran 4 destinos de oro salidos de la Argentina. 2 los habían formalizado según la información que teníamos y esa era la consulta que hacíamos para que ratificara o no ante las versiones que habían. Y 2 quedaron en suspenso. Además le preguntamos ahí si estaban previstas algunas medidas más. Tenemos conocimiento que en el día de hoy ha habido una operatoria más o menos similar a la que pasó la otra vez, trabajadores que son reubicados en otros sectores, entran agentes externos del banco que son de la transportadora de caudales que transporta el oro. ¿Eso no es habitual? ¿Todo esto que contás no es habitual? No es habitual. Esto hoy día sabemos que han estado todo el día ahí y que presumiblemente tienen pensado aquellos 2 cargamentos que le faltaron enviarlos en las próximas horas. Por eso le preguntamos si en las próximas 48 horas van a hacer algún tipo de nuevamente retiro de reservas de oro para mandarlas al exterior. A ver, el procedimiento es entonces despejar el área, es decir, que no haya trabajadores para que no observen lo que está pasando. Eso fue lo que pasó en las últimas en aquellas oportunidades y de esa manera retirar el oro. Esta es la escena. Esa es la escena, sí. Que no se da habitualmente porque no hay reservas de oro que salgan del Tesoro del Banco Central. Pasó una sola vez en la época de Macri con Sturzenegger, creo que fue. Pero no hay operaciones en las cuales vos retirás el oro del Tesoro del Banco y lo mandás a Estados Unidos. A Londres, perdón. Palazzo, la pregunta es, la explicación del gobierno fue que era una acción normal, digamos. Entonces, ante esa pregunta uno se hace, ¿por qué cree que no hay respuesta? ¿Por qué el secretismo puede ser una cuestión de seguridad simplemente? ¿O hay algo que no estamos viendo o no quieren mostrar sobre un procedimiento que si es legal y es no normal, pero correcto, tranquilamente se podría informar y hacer
sin ningún tipo de ocultamiento. Bueno, yo en principio discrepo con las explicaciones que dio el ministro. Debo decir que ante la no contestación tengo que tomar por válido la palabra del ministro de Economía, que supongo tiene información calificada, está bien que así sea, que fue el que dijo que estas operaciones habían ocurrido. Si son tan buenas las operaciones, ¿por qué no lo hicieron todos los gobiernos? Si es tan buena, ¿por qué no la hacen por la totalidad del oro? Porque este gobierno, yo te voy a ver, una, te contesto yo por mi ley. Una, este gobierno es mejor. Te contesto la primera. No lo hicieron porque nosotros somos geniales. Bueno, hagamos cuenta entonces. Empobrecedores, te lo contesto yo. Hagamos cuenta entonces. Si un seguro de avión creo que te cubre hasta 300 millones de dólares, quiere decir que los cargamentos deben ser inferiores a eso. Quiere decir que en 2 cargamentos vos tenés entre 400 y 500 millones de dólares o menos. La tasa de devolución que puede tener esa operatoria de compra, recompra e inversión en valorización de monedas, que te lo puede hacer el Banco Internacional de Pagos, es del 0,25 anual. Si vos lo mensualizás, te da 92.000 dólares por mes. Decime cuánto pagaste de seguro, decime cuánto pagaste el avión en que lo mandaste, decime cuánto pagaste. El flete. Claro, más o menos. Entonces da la sensación que el gobierno argentino va a utilizarlo no para una compra, recompra y tratar de obtener una renta de ese oro, sino para algún tipo de préstamo, diga, para qué lo necesitan. Si los dólares que le faltaban lo iban a comprar con el superávit en pesos, iban a corregir el problema del dólar. Pareciera ser que necesitan vender la reserva de oro, que son, en definitiva, la sensación que debe tener cualquier inversor de solidez de un país que preserva en oro parte de su reserva. Acá cuando vos la vendés, bueno, no debe ser la misma sensación la de un inversor mismo. A ver, Hernán Lecher nos lo explicaba de esta manera para que no sea tan complejo. Nos faltó Hernán hoy día. Sí, le podemos preguntar, en cualquier caso. Le toma lista Sergio Palazzo, no somos nosotros. A ver, él decía, es como si alguien de la familia saliera a oscuras, de manera oculta, sale de la casa con la joya de la familia y lo lleva a un prestamista. Y lo que estamos observando a partir del pedido de información pública de Sergio Palazzo es, che, te vimos, te estás llevando las joyas de la familia, las joyas de la abuela, estás llevando a un prestamista. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Esto es lo que vos intuís, que es un mensaje de que el mensaje está que el gobierno está queriendo reforzar un mensaje porque algo le falta, porque le quiere dar garantía de que es solvente. Yo creo que el problema central es que no dicen por qué lo hacen, por qué lo ocultan. Es decir, si Argentina tiene una necesidad de dólares y necesita venderlos o tomar un préstamo, que expliquen para qué, van a tener que explicar que es para intervenir en el mercado cambiario. Sí. Con lo cual, tiene facultades para hacerlo. No es ilegal, no necesita pasar por el Congreso porque es una pregunta habitual. Pero tiene que tener un tratamiento, tiene que tener un informe del área de legales despejando cualquier duda de posibilidad de embargo de ese oro, porque en tránsito te lo pueden embargar, porque es bastante laxa a veces la legislación británica con respecto a las reservas en oro. Bueno, recién ustedes hacían referencia en el tratamiento que estaban dando de la situación de Venezuela. El presidente que se autoproclamó presidente hizo una presentación y le embargaron 1.000 millones de dólares en oro a Venezuela en Gran Bretaña. Claro. Lo mismo pasó con la Unión Europea y Rusia con 300.000 millones de dólares. Y como sé que seguramente la respuesta y la andanada de troll le va a decir, bueno, es Venezuela, es Rusia, les recuerdo el caso de Islandia, que fue declarado Estado terrorista porque tenía problemas financieros o su sistema financiero. Y para poder rescatarlo, lo declararon Estado terrorista, entonces le incautaron el oro también. Quiere decir que es bastante laxa en materia de ese tipo de situaciones. Y recordemos que Argentina tiene juicios tanto por YPF como por los cupones del PIB. Cuando se hizo con Macri, cuando lo hizo Macri, con el gobierno de Macri, ¿se hizo en forma transparente y qué resultado tuvo? Nos enteramos también, y fue a través de los medios en ese momento, el resultado de aquella operación no tengo cuantificado si le sirvió o no le sirvió a la Argentina, no sé para qué lo utilizó. Sí sé que hay oro que vos podés utilizar porque ya está en el Banco de Londres y vos lo podés utilizar para hacer una operación. Ahora, sacar oro de la Argentina hacia afuera es una medida, te diría casi no poco habitual, casi una medida extrema. Y segundo, ponés en riesgo mientras lo tenés en tránsito a ese oro, ¿no? Sergio, buena parte de nuestra audiencia dirá, bueno, pero todo esto me queda muy lejos respecto a lo que me está pasando en el bolsillo. Más cerca me queda ganancias. ¿Cuál es la situación actual con ganancias? ¿Cuál es la estrategia para tratar de cuestionar esto ante la justicia? Bueno, nosotros como asociación bancaria nos hemos presentado en los tribunales. Los tribunales tienen que resolver el tema de legitimación primero. El segundo tema es el fuero.
Y el tercer tema, la cuestión de fondo. Nosotros hemos planteado que hay inexistencia de ley y que no debería aplicarse porque fue un impuesto sancionado por una sola de las cámaras, que es la Cámara de Diputados. No es que hubo una modificación como pretendió el oficialismo señalar, que era un artículo, por eso no se daba el requisito del artículo 81 de la Constitución, que establece que todo proyecto de ley que es rechazado tiene que pasar un año para volver a tratar. Y ellos decían, no, fue un capítulo rechazado. Bueno, pero eso la política lo resolvió. No, pero esto la es... Cámara de Diputados dijo, y sí, esto vale. No, perdón. Hay Sí. dos cosas. La primera, cuando el constituyente sanciona la Constitución, entiende como proyecto de ley una ley. Esta ley es un conjunto de leyes y la ley impuesto a la ganancia fue rechazado. La ley bienes personales fue rechazado. No es una modificación de un capítulo tampoco, porque el senador expresó su voluntad de rechazo, no de modificación. ¿Pero vos crees que el Poder Judicial va a interpretar otra cosa distinta de lo que expresó el Congreso? Yo creo que sí, que tiene sobrados elementos. ¿Por qué? Y porque en el caso que nosotros lo planteamos en los términos del fuero laboral, es porque es confiscatorio, abarca hasta el 17,5% de algunos salarios, es porque es alimentario. Imagínate que cuando vos le producís, es 1.800.000 el bruto, le sacás los aportes y cargas sociales, te queda en 1.400.000 y pico. Le prorrateás el aguinaldo y en nuestro caso le prorrateás el bono del día del bancario, que es casi un salario. Igual te queda 1.200.000. Igual son dos procedimientos distintos. Valga la redundancia, el procedimiento, si vale o no la ley, y el efecto de la ley. Exactamente, por eso decimos que es laboral, precisamente porque ataca la característica de alimentario que tiene el salario. Termino el análisis en 1.200.000. Vos tenés un matrimonio separado que tiene que pasar 400.000 pesos de cuota alimentaria, le hiciste pagar ganancias sobre 800.000 pesos netos que le queda a alguien y para no ser pobre en la Argentina necesita una canasta de 900.000 pesos. Tengo una pregunta. Pero lo que decía él, cuando diputados lo trata, incluso todos los bloques lo tratan, no de alguna manera no están diciendo... aceptamos estas reglas y vino la ley y ya está. Hubo dos posiciones, claramente, inclusive hay dos muy buenas exposiciones, hubieran varias. Dejaron constancia previa, sí. Dejamos constancia previa. Una es la de Vanessa Siley y la otra es la del diputado Cabral de la Unión Cívica Radical, que es constitucionalista y fue juez. Le está diciendo esto ni siquiera tiene que ser tratado acá. Bueno, te imponen un número porque hay un acuerdo político, pero no significa que esto tenga alguna validez jurídica después. Sergio, voy al número. El primer salario que empieza a pagar ganancias, ¿cuánto paga según la escala que se votó? 1.800.000 bruto, neto 1.454.000. ¿Cuánto paga? Ese va a pagar, el primer tramo es 5% sobre el excedente de ese 1.800.000 bruto. 12.000 pesos más o menos. ¿Cuánto? 12.000 pesos por mes. Bueno, pregunta. Soltero. Está bien. Teniendo en cuenta que, abro la discusión, el impuesto a la ganancia es un impuesto progresivo, es decir, el que más tiene debería pagar. Vos me vas a decir, bueno, pero el salario no es ganancia. Uno piensa, salario de 5 millones, 6 millones, 7 millones de pesos, rangos gerenciales de una empresa, bueno, son salarios bastante altos. Más allá de que se puede discutir el piso, digamos, ¿no está bien que quienes recién se pasan paguen? Es decir, ¿no está bien la escala que presentó el gobierno? Quien se pasa y empieza a pagar, paga muy poquito y eso va escalando. Es muy amplio. Para eso existía la ley anterior que estableció en 15 salarios mínimo vital y móvil el piso para no pagar y a partir de ahí existía el impuesto cedular, que es a los altos ingresos, que es lo que vos planteás. Sí. Ese era un esquema razonable, me parece, y que tenía una alícuota entre el 27 y el 35% de acuerdo al excedente que vos tenías y se aplicaba sobre el excedente. Y se tomaba como base de cálculo precisamente los 15 salarios. Acá vos arrancás en una base de cálculo menor a eso. Y pagás sobre ese 1.200.000 que te decía, empezás a pagar sobre el excedente. Ahora bien, el tema es, paralelamente a que el trabajador vuelve a pagar ganancias, en estos niveles que te vuelvo a decir, para no ser pobre en la Argentina necesitas un poco más de 900.000 pesos y con 1.200.000 ya pagás ganancias. Paralelamente vos dejaste de percibir algunos montos. Doy el más claro ejemplo, las mismas provincias que decían esto no recompone la caja, dejan de percibir. Esto era el 0,40 del PBI y tiene más del 0,20 que pierden por el tema de bienes personales. En bienes personales, por ejemplo, quien pagaba una alícuota porque tenía bien en el exterior de 2,5 ahora paga 0,25. Quiere decir que aquel que durante toda su vida ahorró para tener un departamentito porque sabe que la jubilación no le alcanza y tiene 2 propiedades y va a pagar por una el 0,25, paga igual que el que tiene 10 mansiones en Miami. Si querían buscar la solución era por otro lado. No claro, era ahí no hay forma de explicar eso. Sí, Martín. El viernes estuvo un médico aquí con nosotros. ¿Breminger era el nombre? Es posible. Sí, ¿cierto? Bien.
dirigente sindical de los médicos de la Ciudad de Buenos Aires, y lo que dijo es que por el tema ganancias peligran las guardias, porque los médicos no quieren hacer más guardia, ni en todo caso cumplir horas extras de guardia, porque van a empezar a ganar menos. Dice, las guardias ya son un problema con esto, y le preguntamos, ¿qué nivel de riesgo hay? Claro, porque están obligados a hacerlo, sobre todo si no tienen reemplazo, además. No pueden largar una guardia en banda, o sea, ahí serían 48 horas seguidas, se excederían muchísimo en el mínimo no imponible. Lo mismo te pasa con el trabajador que hace horas extra. Esta ley tiene la perversión además que no te permite ningún tipo de deducciones. Si vos calculás las deducciones del artículo 26, inciso X, Y y Z, la del artículo 27, la del 110, 111 y algún otro artículo que se me quede, eran 25 deducciones. A valores de hoy, 300.000 pesos, era el 40% de 300.000 pesos, casi 100.000 pesos vos lo podías deducir por cada una de esas cuestiones. Horas extras, ropa de trabajo, capacitación, un montón de cosas, bonos extraordinarios, un montón de cosas que hoy no podés deducir. Quiere decir que lo que le pasa al médico le va a empezar a pasar en todas las actividades. Y aprovecho para decirle que también, y le voy a hablar en los términos que le gusta hablar a los libertarios, a ellos que les gusta hablar de la libertad de mercado, van a alterar la libertad de mercado de las paritarias. ¿Por qué? Y porque nadie se va a quedar perdiendo parte de su ingreso. ¿Qué vas a discutir? ¿Un aumento salarial similar a la inflación? Hay que empezar a discutir el recupero de lo que te están quitando por el impuesto a las ganancias. Entonces, el mercado de paritarias, comillas, también se va a ver alterado y el principio libertario se va a ver alterado por una de las medidas que tomaron, que es en contra de los trabajadores. Hablando de paritarias y hablando de CGT o del mundo sindical en particular, hubo medidas de fuerza, hubo paros, hubo movilizaciones, hubo acción judicial y el último registro parece ser, por lo menos de CGT, esperar un poco para ver si se tiene que accionar en algún momento ante los avances del gobierno. ¿Comparte esa decisión? ¿Cree que debería jugar más a fondo, haber una acción callejera o buscar algún mecanismo? Yo creo que la CGT desarrolló una serie de actividades desde el inicio del gobierno de Milei que fueron en principio exitosas. Consiguió frenar el DNU en el capítulo laboral, consiguió llevar adelante 2 medidas de fuerzas potentes, que la ley base original, que era terrible, quedara disminuida, y creo que la discusión de un sector de la CGT, no de todos, de sentarse en un diálogo, ha tenido un revés. No un revés el sector, digo, ha tenido un revés la intención del diálogo. La táctica. Porque el secretario de Trabajo se reúne y recibe una serie de requerimientos de la CGT. Uno, que retiren la acción de amparo ante la Corte respecto a la medida obtenida en el decreto. No lo hizo. Quiere decir, 1-0 para el gobierno, en esta no te doy bolilla. Segundo, pidieron razonablemente la recomposición del salario mínimo vital y móvil a un poco más de 400.000 pesos que ni siquiera cubre la canasta de indigencia. Le dijeron, no, te lo saco por decreto. 2-0 el gobierno que te dice no. Tercer punto, le dijeron, no reglamentes ganancias porque estás tomando una referencia de diciembre y hubo 60% de inflación. ¡Pum! Te reglamentaron ganancias. Quiere decir que te quedan 2 o 3 temas para discutir. Esto, y te invitan a discutir en un pacto de mayo que terminó en julio, no sé, todas esas cosas que hace este gobierno. Entonces, el camino se angostó para el diálogo. Yo creo que la posición es muy clara, va a haber una reunión de secretarios generales y de las regionales para intensificar una acción que sea de confrontación, porque el diálogo está claro que es un monólogo y lo ejerce el presidente de la Nación. Sergio, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Como siempre. Bueno, nos vamos a ir a una tanda. Quiero decirles que ya viene Florencia Gutiérrez, economista, para charlar de qué. Bueno, de algo muy importante que pasó el fin de semana, la reunión en la presentación de la sociedad rural del presidente de la Nación con las entidades agropecuarias. Y es interesante porque hubo un planteo concreto de Pino, del presidente de la sociedad rural, pero también una respuesta del gobierno. Lo vamos a analizar con Florencia, pero también lo vamos a analizar con Elvio Lausirica, que es el presidente de Coninagro, después de la pausa a la que vamos en este momento. Muy bien, seguimos en QR y le damos la bienvenida a Florencia Gutiérrez, economista del CEPA. ¿Qué hace, Flor? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Muy buenas noches. Gracias. Lindos pensamientos sobre Hernán Lecher está teniendo Florencia en este momento. Le mandamos un saludo. Le mandamos un gran abrazo, por supuesto. Pronto va a estar acá de vuelta. Muy bien. Bueno, a ver, nos vamos a meter en algo importante que ocurrió el fin de semana. Es la presencia del presidente de la Nación en la sociedad rural.
con la tradición, con la historia que tiene siempre la visita de un presidente en la apertura de la exposición. Y Javier Milei recibió de Nicolás Pino, el presidente de la Rural, bueno, la idea de, hay un reclamo concreto que tiene que ver con retenciones, que tiene que ver con unificar el tipo de cambio, es decir, que sea competitivo la economía para la actividad agropecuaria. Y Milei contestó de esta manera, lo compartimos. Nadie tiene tantas ganas como nosotros, y yo en particular, de salir de este modelo desastroso donde el Estado, entre retenciones y cepo, le expropia al campo el 70% de lo que produce. Se va a terminar con eso de una vez. Pedimos a la producción y al dire que nos detenga, que haga una pausa ahí. Javier Milei dice, por supuesto que hay que sacar todo esto. Levanten la mano en sus casas y aquí también en la mesa, ¿quién cree que lo próximo que viene de Milei es un pero? Yo, el resto también, en sus casas hagamos el juego. Elvio no, porque Elvio estuvo ahí y ya sabe la respuesta. Dale play. Pero también debemos saber que quitar los parches sin antes solucionar el problema de fondo sería agravar la crisis que heredamos. Por eso no nos importa cuánta presión haya y de dónde venga. Nosotros no vamos a apresurarnos demagógicamente. Nosotros vamos a respetar el logro del equilibrio macroeconómico e iremos avanzando conforme eso sea logrado. Lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. El programa económico tiene tiempos y condiciones. Hace falta mirar la película y no tanto la foto. Bueno, había un pero y cada vez que viene un pero queda medio relativo todo lo que se dijo antes. De todas maneras está claro, Flor, que el gobierno tiene vocación por eliminar impuestos, por eliminar las retenciones y hacer confluir eventualmente el tipo de cambio. ¿Cuáles te parecen que son los ejes de lo que dijo Milei en la Rural? Sí, algo que me parece que decís, Pablo, que está muy bien, es que el pero invalida todo lo demás. Me genera esa sensación. Pero sí, fue un discurso basado en promesas por el momento, ¿no? El campo tiene un reclamo muy claro, que es tenés que eliminarme las retenciones y tenemos que ir a una unificación cambiaria o eliminar el cepo cambiario porque queremos tener un único tipo de cambio que nos beneficie además. Y la respuesta de Milei me parece que también fue bastante contundente, ¿no? En este momento no están las condiciones dadas. No lo dijo con esas palabras, pero lo podría haber dicho. No voy a aceptar presiones. No voy a aceptar presiones porque no queremos dañar el esquema macroeconómico que estamos armando. Pero si te parece, Pablo, vamos a repasar cuáles son los ejes económicos entonces del discurso de Javier Milei. El primero dijo, vamos a eliminar el cepo, pero cuando la inflación se acerque a cero. O cuando exterminemos la inflación, también fue otra de las frases que dijo. Y acá me parece que hay que ponerle un asterisco, porque cuando la inflación se acerque a cero, lo primero que yo pienso es, ¿qué inflación? ¿La inflación mayorista, que en junio fue del 2,7%, o la inflación general, que está más arriba? Y la otra pregunta que yo me hago es, ¿qué tan cerca estamos de llegar a la inflación cero para pensar cuándo pueden llegar a sacar el cepo? Bueno, no estamos todavía muy cerca de la inflación cero y va a ser difícil que este año se pueda llegar. Después habla también de la eliminación del impuesto país. Acá ya hay un compromiso muy próximo. Sí, pero a ver, en realidad recordemos brevemente algo. El impuesto país, que se aplica en la compra de moneda extranjera o en algunas importaciones, era del 7,5% la alícuota cuando asume Javier Milei. La suben al 10 puntos básicos al 17,5% y ahora lo que confirmó Javier Milei es que a partir de septiembre la bajan a donde estaba, al 7,5%, y que la eliminan a fin de año. Pero en realidad, más que eliminarlo, es un impuesto que se termina, porque en su momento se aprobó por 5 periodos fiscales, terminaba en 2024 y ya está. Salvo que el Congreso la quiera extender, se termina acá. Claro, ahí hay una pregunta sobre cómo se reemplazan esos ingresos, pero creo que a eso vamos después. Así es. Y después, bueno, la eliminación de las retenciones, que como escuchábamos recién, no le puso fecha, pero no es algo sencillo porque daña el superávit fiscal que se consiguió en este tiempo. Pero si te parece, repasamos algunos números. Vamos a ver, dentro de estos ejes económicos de Javier Milei, ¿por qué Javier Milei, que quiere efectivamente ir hacia eso que le pide el sector agropecuario, le cuesta? ¿Con qué pared de realidad se encuentra? Decíamos, el presidente de la Nación decía, tenemos que llegar a la inflación cero.
Bueno, acá les traje un relevamiento semanal de la inflación del mes de junio en supermercados. Este es un relevamiento que hace el CEPA. Y miren los valores, ¿no? Estamos hablando de inflación semanal. Son, claro, semanas de junio y semanas de julio. Exactamente. Centrémonos, si quieren, en julio, en estas barras de acá. Primera semana de julio, la inflación de consumo masivo, vamos a decirlo, Sí. fue del 1,7% solamente en una semana. La segunda semana de julio fue del 1,9%. Fíjense que además subió bastante en relación a la misma semana del mes de junio. 1,6% la tercera semana de julio y 1,1% la cuarta semana de julio. O sea, en ¿Esto julio, qué es lo que nos indica? tuviste una subida. Acá se había escapado la brecha también en alguno de estos momentos, ¿no? Acá se escapó un poco la brecha, pero principalmente también tiene que ver con el aumento de muchas frutas y verduras productos Bien. de la helada que estuvimos transitando en estos días. Pero digo, si tomamos solamente la inflación de alimentos, estamos en el orden del 3,6, 4%, que es más o menos lo que esperan en julio las consultoras privadas, ¿sí? Una Bien. inflación en ese orden. Estamos muy lejos todavía del 0%. Por lo que sí dices, no es que sigue barranca abajo hacia el 2% o igualar al crawling peg, sino que se estabilizó entre el 4 y el 5. Yo diría un pasito más abajo. Un poco más. Es posible que en julio esté incluso un poquito por debajo del 4%, Sí. pero no cerca del 0%. Sí. ¿Por qué? Porque tenés un componente inicial muy fuerte, porque el gobierno, si bien está postergando la suba de algunos precios regulados, tenés que suben las tarifas de luz, suben las tarifas de gas, sube el alquiler, sube el transporte. Entonces, es difícil llegar a esa inflación. Romper ese piso. Exactamente, romper esa inercia es muy complicado, por eso llama la atención cuando Bien. el presidente habla de inflación cero para sacar el cepo. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima, pero esta me parece que es una de las dificultades principales para eliminar las restricciones cambiarias. ¿Cómo voy a levantar el cepo sin dólares? Ujú. Porque, a ver, hay una lógica detrás de todo esto. Si yo levanto el cepo, va a haber una demanda de divisas. Claro. Vos tenés que tener dólares en el Banco Central para hacer frente a esa demanda. El gobierno dice, no va a hacer falta porque vamos a secar todos los pesos de la economía y no va a haber pesos para demandar dólares. Bueno, eso es relativo, Lo cierto es que necesitas dólares. ¿Cómo están las reservas al mes de julio? Bueno, miren este gráfico. Estas son las reservas brutas, que incluye todos los dólares que hay en el Banco Central, no los disponibles, sino todos los dólares, que están en el orden de los 27.000 millones de dólares. Pero centrémonos en las netas, en las reservas netas. Esas son las que hay que observar. ¿Y claro, por qué? porque son las líquidas, las que si vos... Las disponibles. Las disponibles para utilizar en el momento. Bien. ¿Sí? Esto es lo que mira un poco el mercado para saber si el central tiene poder de fuego o no tiene poder de fuego. ¿Y qué es lo que pasa con las reservas netas? Bueno, están ya en terreno negativo. Si bien hubo un momento, porque recordemos esto, Javier Milei asume con un Banco Central con reservas netas negativas por 11.000 millones de dólares. Un momento que las llevan a terreno positivo, ¿sí? Porque logran hacer una buena compra de reservas. Y ahora nuevamente están en terreno negativo en el orden de los 4.000 millones de dólares si no tenemos en cuenta los vencimientos que hay con los bopreales. Corregime si lo que digo está mal, porque además ahora está interviniendo para que no se le amplíe la brecha, con lo cual tenés más dólares puestos a controlar el tipo de cambio, son menos dólares disponibles eventualmente. Totalmente. Y no te corrijo porque está bien lo que decís, se van a ir más dólares por la intervención, se van dólares por el dólar exportador o el dólar blend, porque lo que liquida el sector agroexportador o el sector exportador no ingresa todas las divisas al Banco Central. Sí. Ingresa el 80%, Claro. Otra parte va al contado con liquidación. Pero además hay algo central, ¿de dónde van a venir los dólares para sacar el cepo? Bueno, acá la apuesta inicial del gobierno era que lleguen dólares del Fondo Monetario Internacional. Dicen que están discutiendo un nuevo programa, que podría estar recién para fin de año. ¿Llegás con este nivel de reservas a fin de año? La otra opción es lo que estaban hablando Por recién ahora acá. igual, palmadita en el hombro, vamos bien, pero no hay ningún No hay gesto definiciones concreto. claras. La otra opción es que llegue algún desembolso de otros organismos internacionales, Banco Mundial. Bueno, ahí vimos un poco a Caputo yendo a pasar la gorra la semana pasada en Río de Janeiro. Y la otra opción es el oro. Ah, volvemos a lo que charlábamos recién con Sergio Palazzo. Exactamente. ¿Por qué? Porque el oro vos lo podés usar de dos maneras. O para sacarle un interés Sí. o para utilizarlo como garantía para préstamos de corto plazo, los famosos repo, que a cambio de utilizar el oro como garantía te prestan dólares. O sea que estaba bien esa interpretación, que también la jugamos mucho con Hernán, que fue el que nos contó en aquel momento lo que estaba pasando y lo que estaba pidiendo Palazzo, la sensación de rascar la olla para poder tener poder de fuego, como decís vos, para intervenir. Porque no hay, como vemos, no hay muchas opciones. Bien, a ver, ya repasamos. Problemas para llevar a cero la inflación, problemas con la cantidad de dólares que necesitas para sacar el cepo. ¿Y qué más?
Y ahora vamos a pasar a los otros puntos centrales que planteó Javier Milei en su discurso en la rural, que tienen que ver con esta baja de impuestos que le está exigiendo el sector agropecuario. Próxima placa. Vamos a pasar así a la próxima placa. Primero, el impuesto país. Como ya lo habíamos dicho antes, es un impuesto que se termina sí o sí, pero miren la importancia de la recaudación de este impuesto, que en el primer semestre, en los primeros 6 meses de este año, tuvo un crecimiento en términos reales, o sea, contemplando la inflación, del 278%. Como ven, todos los impuestos vinculados a la actividad caen, ¿no? En términos Esto es recaudación. reales. Y cada uno de los Recaudación ítems. tributaria nacional. Todo para atrás, salvo el impuesto país. Salvo el impuesto país, que creció un 278% en términos reales este primer semestre del año. Y mirá cuál es el otro impuesto que crece en términos reales, en este caso un 36%. Los derechos de exportación, que son las retenciones. Por eso es muy difícil para el equipo económico bajarle los impuestos al sector agropecuario, porque tiene un impacto fiscal muy fuerte, y si vos bajás estos impuestos que en este momento te explican la recaudación, tenés que hacer un ajuste fiscal más grande para alcanzar ese equilibrio. Del que ya se está haciendo, Más con lo cual ahí grande tenés del una que ya pregunta se está política y social, eventualmente, para sostener esto. Exactamente. Muy claro, Flor Gutiérrez. Nos vamos a ir a la mesa con Flor también y todo el equipo para seguir charlando, por supuesto, con el presidente de Coninagro, pero antes Nicolás Pino, en la Sociedad Rural, presidente de la Sociedad Rural, en la Expo Agropecuaria, que decía esto. El productor no es un especulador, sino una persona eficiente en el manejo de lo que produce. Debe usar su producción no para liquidarla sin más, sino pensar en pagar sus costos, equiparse de maquinaria, personal e insumos, conservar el suelo, su principal recurso, y no menos importante, proveer sus necesidades personales y las de su familia. ¿En qué rama de la actividad económica se liquida sin más la producción entera, que debe garantizar la vida de la empresa y su personal durante todo el año? Hasta los trabajadores en relación de dependencia deben administrar cuidadosamente el producto de su trabajo. ¿Por qué no habría que hacerlo el productor agropecuario? Que no se llame especulación a lo que es simplemente sana y buena administración. Elvio Lausirica, presidente de Coninagro. ¿Cómo le va, Elvio? ¿Qué tal, Pablo? Un gusto hablar con ustedes, panelistas de QR. Gracias por estar aquí. Recién Florencia dio una explicación, me parece muy contundente, respecto de las razones por las cuales Milei dice, bueno, por ahora no, yo entiendo, yo quiero ir ahí también, pero por ahora no, y no voy a aceptar presiones. ¿Cómo están manejando el equilibrio entre lo que ustedes necesitan ya y el presidente que les pide aguanten un poco más sin fecha cierta, por otra parte? Acá hay una realidad, viendo tu cuadro, evidentemente se sabe cuál va a ser nuestro futuro, seguir poniendo. La alta carga fiscal, evidentemente, es algo que venimos reclamando, y no es solamente la alta carga fiscal y las retenciones los que nos afecta, pero el perjuicio también viene por la brecha, viene también por tener una moneda competitiva con los países que son competidores nuestros en la exportación, y con la inflación. Porque si miramos las producciones de la llanura pampeana, las producciones pampeanas, donde el 80 al 90% se exporta, básicamente la soja, decime cualquier cosa, Florencia, si me equivoco, es una cosa. Pero si vamos a las economías regionales y al resto de muchas economías que trabajan pura y exclusivamente con el consumo interno, la realidad es diferente. Tienen altos costos por la inflación y tienen también una caída del consumo muy importante. Por la recesión económica. Por la recesión económica. O sea que a los tres elementos aparece además el tema del consumo, y sumo para los que mencionan la soja, Flor, corregime también, el precio de la soja sigue bajando en términos internacionales. Sí, y suponen que va a bajar, hay algunas recomendaciones que nos dicen vendan, no sé si es por interés o no, pero hay de... vendan ahora porque va a ser peor. Vendan ahora porque va a ser peor. O sea, el panorama, Elvio, es bravo. Frente a eso, el gobierno les pide paciencia. Esa tensión, insisto, ¿cómo se administra?
Bueno, esto es una situación que realmente es crítica, más que todo en muchos productores que, como te decía, los de las economías regionales están pasando un momento muy difícil. Nosotros en Coninagro llevamos un seminario con un registro, un semáforo con un registro de cómo es la evolución de las producciones. Y de las 19 productos que están en el ámbito de las cooperativas a lo largo y ancho del país, vinculadas a Coninagro, el 90% están en rojo, en situación crítica. ¿Por qué es esto? Y en gran parte por lo que decía antes, con respecto a la caída del consumo, esto afecta muchísimo. Y esto genera ansiedad. Nosotros cuando nos reunimos con el ministro le dijimos, estamos inminentes, es el inicio de la siembra, de un nuevo ciclo productivo. Y esto hace que necesitemos señales claras de cuál va a ser nuestro futuro. Reconocemos que se han hecho medidas muy importantes, como es la liberación de los mercados, de regular la economía. Tenemos un costo argentino muy importante, seguramente Florencia puede dar ejemplos de esto, y se está trabajando en eso y es importante. Pero necesitábamos señales para que el productor pueda seguir confiando. Normalmente los productores somos bastante pacientes y normalmente a nosotros nos maneja la biología. Vos tenés ahora el momento de siembra y salís y sembrás. Y tenés el momento del servicio a las vacas y vas y el tambero tiene que ordeñar las vacas y va y las ordeña. Pero en esto necesitamos sí. ¿Por qué? Porque el potencial del campo es muy importante para movilizar la economía y desarrollar la economía del país. A ver, Elvio, ¿el mensaje de Milei del domingo alcanza como señal? Depende de la situación en que estés y depende el ánimo que tengas, pero sí creo que es importante que el presidente, también lo dijo en Expoagro, también lo dijo en Agroactiva y ahora, donde dejó muy en claro la importancia que le asigna el gobierno al sector como movilizador de la economía. Y en esto creo que es importante que estuviera, y es importante 2 o 3 anuncios que hizo que vos mencionaste con respecto al impuesto país, con respecto a algunos derechos de exportación y algunos... Ahora, más allá de eso, Elvio, el mensaje del presidente es: entiendo todo, voy para el mismo lugar, vamos para el mismo lugar, pero por ahora no, y no acepto presiones. Insisto, si ese mensaje es suficiente como señal para porque usted también está obligado a representar. En Coninagro. Sí, vamos a seguir presionando. Es decir, usted mira para arriba, dice, bueno, el gobierno le acompaña el rumbo, pero cuando vuelve y se encuentra con productores, le dice, bueno, pero ¿hasta cuándo, Elvio? Por eso le pregunto si el mensaje del domingo de Milei, cuando usted vuelve a sus representados, alcanza como señal. Esa es mi pregunta. La paciencia tiene sus límites también, seguramente, pero creo que en estos casos... vamos a mirar un poco también la sociedad en su conjunto y vamos a esperar que se resuelvan nuestros problemas. No obstante eso, vamos a seguir insistiendo. Flor. Sí, pienso que hay estimaciones que hace la Bolsa de Comercio de Rosario y otros organismos que hablan de entre 10.000 y 15.000 millones de dólares que faltarían ingresar por parte del sector agroexportador a las arcas del Banco Central. ¿Vos crees que el campo va a avanzar con esa liquidación porque sería importante para sumar reservas al Banco Central? ¿O crees que van a, no utilizaría la palabra especular, pero esperar a ver si el gobierno o devalúa o se unifica el mercado cambiario? Muy buena tu pregunta. A ver, ahí está la picardía del gobierno en dar señales y políticas de que van a tener alguna consideración en las políticas con el sector de manera tal que a nosotros nos estimule a poder vender y a invertir más. No bien tomemos la decisión de invertir más, ¿qué significa? Comprar una maquinaria, echar más fertilizante, trabajar con mayor tecnología, necesitas plata. Vas a vender porque necesitas justamente hacer frente a esos gastos. Y automáticamente va a tener el gobierno las divisas y el año que viene va a tener una mucho mayor producción y además va a haber una generación de empleo genuino. En tanto y en cuanto el productor sienta
que hay un incentivo, que hay una decisión del gobierno, pero siempre la pelota la tiene el gobierno. La pelota está en el terreno del gobierno en este momento. Sí, sin ninguna duda. Nosotros lo que le planteábamos es el momento de dar las señales. Este es el momento. Y entre ellos está la amortización acelerada de inversiones. Te estimula a comprar una maquinaria, te estimula a hacer vas a lo que todavía no liquidaste y vas a lo que no liquidaste, lo liquidás y ahí tenés el recurso. Y ahí tenés el recurso. Ahora recurso. perdón Pablo, sí. Hoy las que tienen las retenciones más altas son la soja, el poroto y los derivados de soja, que están en el 33% el poroto de soja, los derivados en el 31%, si no me equivoco. ¿La idea es bajarlo a cero o por lo menos que quede en un 15, en la mitad? O sea, ¿hay ahí una ventana de negociación? Bueno, ahí está, en lo que uno quiere y lo que uno puede o lo que la realidad dicta. Evidentemente nosotros venimos diciendo que necesitamos señales claras de que se va a trabajar sobre la alta carga fiscal. Entre ellos están los derechos de exportación y los ingresos brutos. Ambos impuestos son regresivos y ambos impuestos afectan mucho esto. Ahora, en muchos casos entendemos que una reducción gradual de las retenciones sería una muy buena señal que podría dar el gobierno. Martín. Yo veo, él vio los cuadros de Florencia y la opinión de Coninagro y lo escucho a Milei y digo, el presidente prometió seguir prometiendo, es mi resumen del discurso. Prometió no retirar sus promesas, no hay nada más que eso hasta ahora. Y la situación general de la producción está complicada y de la liquidación de exportaciones también. ¿Qué es lo que está bien de la política del gobierno entonces? Como decías antes, el rumbo es distinto, hay desregulación, hay liberalización, etcétera, etcétera. Pero si sigue como hasta ahora, ustedes están peor. Uno de los puntos que hablamos con el ministro de Economía justamente es que van a empezar a trabajar y nos van a dar competitividad a nuestra moneda, no con una devaluación que es más pobreza, sino muchas veces lo van a dar con una disminución en la alta carga fiscal. La alta carga fiscal también está en el combustible. Claro. El 47% del combustible, si bien en el cuadro de Florencia no era algo que se recaudaba mucho, el 47% de lo que pagamos de combustible es impuesto, va al Estado. Paradójicamente, esa es la garantía de que el gobierno pueda seguir mostrando todos los meses superávit fiscal. Por eso no cede en las cuestiones impositivas. Bueno, eso es una de las condiciones. Cuando nosotros nos dijo que iban a bajar los impuestos, le dijimos ¿cuándo? Y no nos quieren dar fechas y sí nos pusieron una meta, consolidar el equilibrio fiscal. Muy breve, se habla mucho de que la cosecha de septiembre-octubre viene complicada, un poco por una niña que se plantea, otra cuestión con lo que tiene que ver con los costos y la rentabilidad eventual. El panorama de Coninagro es que puede haber una cosecha, una siembra más menor a la prevista. Todavía no tenemos datos de la campaña de gruesa, pero te voy a dar un dato de la campaña de fina. Sí. Ya se está sembrando en gran parte el trigo y la cebada. Sí. Y ha aumentado 400.000 hectáreas la siembra de trigo y la cebada. ¿Por qué? Porque hubo una medida y una consideración en los aranceles de los insumos, pero también hubo una mejora en el precio. Eso, bueno, es cuestión del mercado. Y eso hizo que los productores ya... Y todavía no hemos terminado de sembrar en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, mejor de lo previsto, entonces. Que es el 15%, que representa el 15% de la superficie de trigo del país. Elvio, nos queda claro el sector agropecuario, el productor, gente de fe en este momento. De fe, de esperanza y realmente esto suena un latiguillo político, pero creo que es y realmente es nuestras cooperativas y los productores estamos insertos en la economía local y dato muy importante, como movilizadores. Si no le va bien a la economía local, a ustedes tampoco les va a ir bien en este sector. No me quiero poner en el superhéroe, sí, pero es una realidad que vivimos mucho en los pueblos del interior. Pero tener
un desarrollo económico floreciente y el campo es capaz de eso, el campo, la producción y la agroindustria es capaz de eso, va a significar también más obra pública y más bienestar para todos los argentinos. Elvio, muchas gracias por haber venido. Gracias que a esté ustedes. muy bien. Muy bien, seguimos en QR, volvemos a Venezuela y en este caso, Martín, con un tuit que te llamó la atención y que para vos dice mucho en términos políticos. Sí, me llamó mucho la atención porque el que tuiteó es Elon Musk, que tuitea en X y el señor es el dueño de X. Sí. Y no es la primera vez que lo hace, pero veamos, ahí está el tuit. Vergüenza, dictador Maduro, le Bien. dice, ¿no? Jaimon. Exactamente. Bien. ¿Y tenemos? ¿Se puede seguir más abajo? Sí, se A puede, ver. siempre. Porque la gracia está más abajo. ¿La gracia cuál era? A ver. Ah, ¿no está? No estamos, no importa. ¿Cuál Bueno, era la gracia? Más abajo. La Sí. gracia es que más abajo, el que aparece como héroe es un señor con una motosierra, Javier Milei. O sea, vergüenza, dictador Maduro y aparece... Y aparece Milei. Es decir, que Musk levanta a Milei como el anti-Maduro o como el símbolo universal. Interesante. del Y esto no es de hoy, ¿eh? Esto fue ayer, incluso antes de que estuvieran los resultados. Y después, efectivamente, después del tuit que comentaba antes Adrián Sack, de Kamala Harris, la vicepresidenta y candidata a la presidencia del Partido Demócrata. Esto es Elon Musk. No es la primera vez que lo hace. Cuando fue el discurso de Davos, Musk le garantizó a Milei 20 millones de reproducciones, 20 millones de reproducciones inmediatas, después de haber hecho con inteligencia artificial la traducción del discurso, y aparecía Milei hablando, al inglés. Traducción de inteligencia artificial garantizada en X y reproducción Y en esta escena, millones. algo que ya había ocurrido, vamos a ir compartiendo, ¿eh? Ahí está el tuit. Ahí está el tuit, mirá. Vergüenza, dictador Maduro, y aparece Javier Milei con la motosierra. Vos decís, Elon Musk está ayudando a construir a Milei como emblema anti-Maduro en este caso. Exactamente. A construir a Milei como emblema, primero, eso ya lo hizo en Davos. En cada lo viene oportunidad haciendo, que pueda. en cada oportunidad. Y ahora está Maduro, que es el mal y el diablo, y está Milei, que es el bien en todo caso. Bueno, en las calles de las redes sociales, que es donde le importa jugar a Milei partidos, para eso es muy importante. Vamos a ir compartiendo también escenas que se han visto de Venezuela en las últimas horas, después de la elección de ayer, la respuesta del pueblo venezolano, pero también tenemos esta foto, que es la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con la canciller Mondino, está por ahí también, si no me equivoco, ¿no? No se equivoca. Hernán Lombardi. No se equivoca, hay diputados, cerca estaba Petri, Fernando Iglesias, que es diputado, Petri, y el presidente Silvana Giudici, que es la colaboradora de Patricia Bullrich. Maxi Ferraro, lo veo allí también. De Lari Coalición Cívica. Esto es, ayer, cerca, esto no es frente, pero fue cerca, de la Embajada de Venezuela, un acto en Plaza Ciber. Plaza Ciber, muy cerca, 20 cuadras de la Embajada de Venezuela. También durante la jornada, mucho antes de los resultados. Hablando ya de fraude y reivindicando a la oposición a Maduro. Lo interesante de esto, cuando antes hablaba Adrián Sack, y hablaba desde los Estados Unidos y sobre los Estados Unidos, no hablaba sobre China, o Rusia en todo caso. Vamos mientras Cuba, compartiendo imágenes de Venezuela, de las últimas horas, de lo que estuvo pasando en las calles. Hablaba sobre intereses de Estados Unidos. Por ejemplo, en relación a cómo mitigar la inflación con el petróleo venezolano. ¿Cuál es el interés de la Argentina que está representando Diana Mondino en esa foto? ¿Qué te respondes? Me respondo que no hay ninguno. En todo caso, el interés de la Argentina, en mi criterio, y ahí voy a opinar, ya no solo analizo, el interés de la Argentina es la estabilidad regional. Debería serlo, por lo menos, me parece. Y además es, no digo política de Estado, porque eso tuvo diferentes intensidades, pero digamos que fue predominante en los últimos 20 y pico de años. Esto desestabiliza o inestabiliza o hace a América Latina más inestable. ¿Qué es lo que nos conviene? Esto aísla. Bueno, perdón, este es un gobierno que apuesta a la inestabilidad. Claro. Exacto. No ha sido la característica, ¿No? además, más Tal que cual. importarle el equilibrio o el orden regional, Milei tiene claramente tomado una posición de qué es lo que él quiere para sí mismo, por eso es una de las voces que ha salido más fuerte respecto a Maduro. Sí hay que mirar con atención lo que está ocurriendo en Caracas. La embajada argentina, hay 6 dirigentes asilados por la embajada argentina en Caracas. También hay una situación de tensión, se está esperando resoluciones de un momento a otro, sobre todo por la posición de la Cancillería venezolana respecto a considerar a la Argentina, entre otros países, también Perú y Uruguay, como
países que tuvieron injerencia en Claro. la cuestión interna Bueno, de hay la elección dirigentes que pidieron, y parte del gobierno, que le pide a las Fuerzas Armadas venezolanas que intervengan para salvaguardar lo que ellos creen que está en riesgo, que es efectivamente la democracia. No hay antecedentes, pero no hay antecedentes en Caracas de violación de la Convención de Ginebra, por lo menos yo no tengo Respecto a las registrado. embajadas. Sí, exactamente. Sí. Sí, Así que sí hay que se metan en una embajada. Sí hay, para recordarlo, digo, se metieron en Quito. Claro. Se metieron en Quito con la En Embajada de Ecuador. México. Sí, también ahí ha enfriado al máximo la relación con Venezuela, enfriado casi en un sentido diplomático, porque quedó el encargado de negocios, nunca hubo una designación en la embajada en Caracas, por lo tanto el gobierno argentino ha tenido una actitud claramente desde el principio respecto a Venezuela, y esto me parece que agudiza. Hay que ver en este contexto si tiene algún sentido adicional la ruptura clásica y convencional de las relaciones diplomáticas, que era una variable que hoy por la tarde anduvo circulando en fuente del son gobierno. gobiernos que están dispuestos a pasar límites y que acumulan en la inestabilidad, que acumulan en la emoción violenta general en toda la región. No es un modus operandi en la Argentina del gobierno de Javier Milei, es un modus operandi de este tipo de derecha en todo Occidente, digamos, ¿no? Bueno, quiero que nos detengamos en el tema de la democracia, porque Irina Hauser nos va a contar algo que hoy pasó un tanto inadvertido y tiene que ver con la incorporación de inteligencia artificial al Ministerio de Seguridad en la prevención, en principio en la prevención de delitos. ¿Cómo es el tema, Irina? Bueno, salió una resolución que lo que hace es crear una unidad de inteligencia artificial para la seguridad, para aplicar a la seguridad. Ya había sacado el Ministerio una resolución que era como el escalón anterior, que habilitaba a hacer lo que se llama ciberpatrullaje, es decir, a vigilar todas las redes sociales, a todo el mundo, Pero lo que está precisando en la resolución de hoy son distintas metodologías que va a poder aplicar. Y entre ellas, una dice, sí, efectivamente, para trabajar en la prevención de delitos, ¿no? Por ejemplo. Ahora, ¿cómo haría para esto? Por ejemplo, crear perfiles de posibles delincuentes, sería, ¿no? Un perfil en función de lo que deduce la inteligencia artificial, juntando una enorme cantidad de datos de usuarios de las redes sociales y de las aplicaciones que determinan, según la inteligencia artificial, que tiene, digamos, un criterio que podría ser dudoso, quién podría ser un peligro para, para lo que sea, ¿no? No, pero peligro... perdón, el criterio de búsqueda de riesgos o de potenciales peligros para la seguridad de la Argentina de la inteligencia artificial la cargan las personas. Claro, y es un criterio político. El riesgo se lo establecés vos. Vos definís qué es lo que puede suponer una acción de riesgo, porque le ponés los parámetros de cuáles son las cuentas que eventualmente puede seguir. O qué palabras se pronuncian o sobre qué palabras puedes estar alerta. Pero en función de eso, la inteligencia artificial elabora perfiles. Te quiero aclarar que esto está prohibido, por ejemplo, por la Unión Europea. Pero acá te lo presenta el gobierno. ¿Qué es lo que está prohibido, perdón? Está prohibido construir perfiles, profiles, digamos, de sospechosos. Busca estas características, exactamente. Busca en las redes. Igual, mira, si querés vemos el artículo clave de esta resolución, que es donde aparecen las distintas posibles acciones que puede llegar a tomar esta unidad, que además, bueno, se llama de inteligencia artificial aplicada, ¿no? Pero es de inteligencia, básicamente, lo que está planteado. A ver, patrullar las redes sociales abiertas, aplicaciones y sitios de Internet, así como la llamada Internet profunda o Dark Web, en orden de investigar delitos, identificación de sus autores, la detección de situaciones de riesgos graves para la seguridad en el marco de la Constitución y la legislación vigente. Bueno, dice, dentro de lo que la Constitución me permite. Pero no especifica nada. Estaba planteando hacer un barrido general sobre lo que hay en las redes sociales y está hablando además de aplicaciones. ¿Cuáles son las aplicaciones posibles? Hoy hablaba con algunos abogados y especialistas en esto. Hay gente que juega al Candy Crush que se las trae, te digo, Bueno. O se refiere a otras Ponele aplicaciones. que busquen en tu Candy Crush. Las redes sociales también tienen mecanismos de aplicación. Las aplicaciones, y los correos electrónicos se consideran dentro del marco de las aplicaciones, el Telegram, el WhatsApp. Claro. Ojo, o sea, hay un espectro enorme. Había más puntos, no sé si podemos ver alguno más, aunque sea a modo de ejemplo. ¿Patrullar se usó alguna vez? Yo no lo recuerdo. Sí, se usó con restricciones. Sí, ¿Pero qué es patrullar en las redes? Por eso pregunto, ¿qué es patrullar? Es una excursión de pesca masiva. Rastreo masivo de determinados perfiles, de determinados comportamientos. Hay una duda también con esto. Que lo que está pidiendo hacer el gobierno ya lo hacen las propias redes. Y ya lo hacen
organismos de inteligencia, no de la Argentina, sino del exterior, y muchas empresas privadas. Digamos, hay un gran dilema que se está presentando en la Argentina que tiene que ver con que las bases de datos oficiales son un colador absoluto y están en un mercado negro. Claro. Entonces, la pregunta es, uno podría tomarlo y decir, bueno, si esto es preventivo, está muy bien, deberá confiar en todo caso en el uso de la herramienta. No, pero Per acá se hay la una herramienta cosa no funciona mal. fundamental. Acá hay una cosa fundamental. Vos no podés investigar a nadie sin una orden judicial. Acá se está llamando a hacer, por eso, un rastreo O sea que genérico. esto es inteligencia interna, entonces. Esto es inteligencia. ¿Es eso? Yo lo veo de ¿Está esa prohibida? manera. Consulté 5 especialistas hoy Sí. en este tema. Todos lo ven como algo inconstitucional. Hubo algunos que lo plantearon en redes sociales. Martín Becerra fue uno de ellos. Pero bueno, la verdad es que la mayor parte de las organizaciones con las que hablé incluso están planteando la posibilidad de hacer acciones judiciales por la ruptura de este límite. Vamos a seguir con este tema, por supuesto. Con Me parece que hay que porque profundizarlo esto porque lo que se está va a dar que planteando es un mecanismo que dice, nosotros vamos a detectar actividades sospechosas. Hasta las cuestiones bancarias dicen que van a rastrear. Claro. ¿Y el secreto bancario? Bueno, O sea, además no se puede vincular de los 100.000 millones de pesos de fondos reservados para la CIDE y una serie de cuestiones que tienen que ver con esa dinámica. Viene De hecho, concatenado con eso, con de hecho, el la AFI generó ciberpatrullaje. lo que parece razonable una agencia de ciberdelito. En el contexto parece razonable. Después tenés el mecanismo del uso de cada una de me estas parece que nadie herramientas. se opone a utilizar la tecnología Por para supuesto. prevenir Claro. el delito, después son los límites El que tema es menciona que Irina. la resolución no Sí. plantea límites, no dice qué herramientas va a utilizar, ni qué tecnología va a comprar. Dice que esto tiene costo cero. No, es imposible que tenga costo cero porque para hacer todo esto necesitas tecnología. Gente. Con lo cual, de mínima, bueno, ya además de las acciones judiciales va a haber pedidos de acceso a la información. A mi ver, es un tema para prestarle atención y para estar alertas porque se pueden meter en tu vida con mucha facilidad a partir de una simple resolución. Bien, vamos a seguir este tema con Irina, por supuesto. Flor, lo último, y desde ya gracias por estar aquí. ¿Qué pasó con las reservas hoy? Bueno, hoy el Banco Central terminó con una mala rueda en términos de acumulación de reservas porque vendió 124 millones de dólares, uno de los valores más altos del mes de julio, si no es el más alto. Y lo más importante, va a terminar probablemente este mes, que ya termina con un saldo negativo, julio, por más o menos 40 millones de dólares. Va a ser el segundo mes consecutivo que va a terminar con saldo negativo. Y algunas particularidades, ¿no? Si pensamos hacia adelante, el gobierno piensa seguir interviniendo en la brecha cambiaria, por lo tanto va a ser muy difícil que de acá hacia adelante pueda reponer reservas para terminar con un mejor saldo. Sigue vigente la pregunta, ¿de dónde van a salir los dólares para que el gobierno sostenga efectivamente este esquema? Sí, totalmente, sobre todo si están interviniendo. Lo que sí hay que rescatar es que en esta jornada, en esta rueda, por lo menos los dólares financieros bajaron un poco, incluso el dólar MEP perforó los 1.300 pesos y el blue también bajó un poco, se estabilizó en los 1.415 pesos. ¿Con intervención del gobierno? Bueno, eso es difícil saber. Digamos, la rueda de hoy movió un volumen grande en el mercado dólar oficial. La salida de divisas también fue importante, decíamos 124 millones de dólares. Hubo un pago importante de importaciones de energía, por ejemplo, que puede llegar a ser eso, o puede ser que estén interviniendo. De hecho, los bonos en dólares recuperaron un poquito y la intervención se hace en el mercado de compra y venta de bonos en suben dólares. los dólares porque intervienen ahí. Exactamente, comprando. así que es posible que el gobierno está interviniendo. La semana pasada intervino varios días y esta semana probablemente también. Gracias, Flor. Bueno, y finalmente ya está llegando Babi Echecopar para hacer Basta Babi, a continuación en A24. Pablo, vamos a charlar mucho sobre este tema en la semana porque hay un acto de Mauricio Macri que se las trae. El día jueves. Pero ¿qué podemos decir a modo de adelanto de los enemigos del gobierno? A ver, ¿cómo construirías el tema? Hay que hacer una línea de tiempo. Sí. La visibilización de la tensión con Villarruel el día domingo, en la rural. El acto de de Mauricio Macri que va a ser el día jueves. Sí. Hasta ahora no hubo comunicación, hasta ahora está terminando de definir el discurso Mauricio Macri para encontrar un tono de distancia que no dé argumentos suficientes para que el gobierno se enoje. Una sutileza que le está costando bastante al equipo que para colabora un con Javier. presidente que ostenta motosierra, encontrar la sutileza no es sencillo. Y para un presidente que es muy duro a la hora de dimensionar
y analizar los comportamientos de los que son teóricamente de su propio club o están en su propio eslabón de naturaleza ideológica. Claro. Y el otro elemento, para completar la línea de tiempo, pasaron muchas conversaciones y es probable que en 10 días o 15 días haya un interbloque que una a diputados del PRO con diputados que vienen de La Libertad Avanza, no de La Libertad Avanza propiamente dicho. Digamos, puede haber 3 movimientos que expresan estas tensiones que hacia adentro se están dando para el gobierno de Javier Milei. Una Sago, por ejemplo. Sago, el sector de Sago, hay que ver si se incorporan otros de los diputados que son casi del club de los desterrados, porque vienen siendo víctimas de los comportamientos que tiene Karina Milei y se sienten excluidos, lo mismo que le ocurre a Victoria Villarruel y de alguna manera lo mismo que le ocurre a Mauricio Macri. Me voy a quedar con una frase que me decía hoy que estuvo muy pegado a Mauricio Macri. La política tiene una dinámica que uno nunca sabe, no es el servicio meteorológico que más o menos podés imaginar cuando te viene la tormenta. Hace 15 días no había ocurrido ni la visita a Ezeiza, que puede derivar en la renuncia, ni la tensión explícita que se dio con Victoria Villarruel. Puede ser que lo que hace 15 días no era importante para Javier Milei, estrechar su vínculo político con Mauricio Macri, y dentro de 15 días sea mucho más importante tener esa relación aceitada y de vínculo político importante. Es decir, teniendo en cuenta que todo es muy de corto plazo. Todo es muy de corto plazo porque todo pasa muy rápido, todo cambia muy rápido, y eso le está advirtiendo de alguna manera a Mauricio Macri diciendo: no busquen, no generen un enemigo en alguien que no es un enemigo, Dame una línea, porque cerramos, de Miguel Ángel Pichetto, su vínculo con Milei. Bueno, dentro de ese paquete de relaciones se viene también un movimiento que va a ser importante, Pichetto. Si le voltean en el Congreso el DNU de los 100.000 millones de pesos para la CIDE que motorizó el gobierno, y que ya hay diputados del bloque de Pichetto buscando alianzas con el radicalismo y con Unión por la Patria para que ese decreto se caiga. Eso puede ser un punto de quiebre. Alguien me decía, si hay algo difícil de sostener en la pública, es decir, ¿por qué le da 100.000 millones de fondos reservados que no tenés que declarar a la inteligencia? Con una experiencia, muchos de esos dirigentes fueron un poco víctimas del troleo en redes, del ataque público. Entonces, vamos a darle plata para que nos persigan a nosotros mismos. Vamos a ser tan giles. Pablo, Irina, gracias y tengan buenas noches. Martín, Flor, que terminen bien. Gracias, Flor, por haber venido. Nos vamos, por supuesto, como entramos, como llegamos aquí a QR esta noche, con las voces, no del Día de la Argentina, con las voces del tema que está manteniendo en tensión en muchas dimensiones la política regional, y tiene que ver con las voces respecto de las elecciones en Venezuela. Se viene Babi Checopar, se viene Basta Babi en A24. Nosotros mañana seguimos a las 9 de la noche. Pasen bien. Y todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe. Quiero que sepan que esto ha sido algo tan abrumador, tan grande, que hemos ganado en todos los sectores del país. Este es un mensaje para el heroico pueblo venezolano. El fraude que ha llevado a cabo y perpetrado el dictador Nicolás Maduro no es ni más ni menos que una victoria pírrica. No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas, no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela. La autoridad electoral confirma esta tendencia, nosotros vamos a reconocer. It's critical that every vote be counted fairly and transparently, that election officials immediately share information with the opposition and independent observers without delay,
and that the electoral authorities publish the detailed tabulation of votes. The international community is watching this very closely and will respond accordingly. Hay que reconocer los resultados electorales. Esto es lo que hacemos los demócratas en el mundo. Y en segundo lugar, pues sencillamente, ante las dudas, transparencia, transparencia y transparencia. Y ahí lo dejo. El gobierno de Panamá anuncia el retiro del personal diplomático de Venezuela y poniendo en suspenso las relaciones diplomáticas hasta tanto no se realice una revisión completa de las actas